Curse of Trashmoz tiene una edición física, la verdad es que bastante bonita y trabajada. Editado por Polyplay. Quizás el único inconveniente, que al ser una empresa alemana pues va a tardar unos días de más en llegar, pero no debería tener ningún problema de envío. Yo al menos no lo he tenido. Creo que al principio sí que hubo con los pre-orders, pero claro, eso era sobre todo, supongo, porque no estaban todavía todos los productos listos. Y aparte, como veis, es una caja de cartón de material bueno. ¿Y qué es lo que encontramos en el interior? Pues bueno, está en versión casete y en versión disquete. Fijaros, incluso el detalle de ese esqueleto, que va a dar bastante quebraderos de cabeza en fases más avanzadas. Tenemos también lo que sería la tarjeta SD. Lo que pasa es que ahora mismo no está dentro porque en esta primera edición hay un problema con las tarjetas, no se han grabado bien, entonces hay que volver a formatearlas y volver a grabarlas, y por eso no la tengo dentro de la cajita. El manual, que lo veremos un poco en detalle después. Publicidad de otros productos de Polyplay, muy recomendado el Dawn of Kernel. Los demás no lo puedo recomendar porque no lo he jugado, pero seguro que también son muy buenos. Sobre todo este tiene muy buena pinta porque es de Raydra, un estilo así Snow Bros, una mezcla entre Bubble Bobble y Snow Bros. Pegatinas, una sobre la portada, otra sobre el título, la típica que siempre suele incluir Polyplay con un disquete, y luego lo que es un póster de tamaño grande. Que sirve también de cartel promocional. Pues bueno, vamos ya al manual, a lo que es el juego en sí. Lo que llaman ahora el lore, pero vamos, lo que es el argumento de toda la vida, pues bueno, está aquí en inglés, el manual solo está en inglés. No lo voy a leer directamente, sino que os cuento lo que yo he leído por otros lados. Entonces, pues, el juego trata sobre la curiosa localidad de Trashmoz, que está en la provincia de Zaragoza. Y es curioso porque en el siglo XVI fue excomulgado y maldecido por sus prácticas un tanto extrañas, parece que brujería, también problemas del clero con el pueblo en cuanto a tema de riquezas. Entonces fue excomulgado y hasta el día de hoy sigue estando, de manera oficial, sigue estando en esa situación. Entonces, además, por esa situación es una localidad muy, muy rica en leyendas, que incluso hasta en el libro de nuestro Gustavo Adolfo Becker hay alguna referencia. Entonces nuestra misión es, pues ya por fin, liberarnos de esta maldición, ¿no? Tenemos durante esta noche, que será nuestra partida, tendremos que pasar 23 pantallas para liberar al pueblo. Entonces, para este juego saltamos directamente a los créditos. ¿Quiénes son los que han estado trabajando? A ver si se ve bien. Volcano Bytes, lo que es el concepto original y el diseño del juego. La programación por Javi Fernández, usando el motor AGD, y la música de Baker. Y luego ya tema de ayuda extra, pues ahí lo tenéis. Para la portada, Dani Díez, el siempre soporte de Sergio de Pou para AGD, y la pantalla de carga hecha por Bitfans. Entonces, ¿cómo jugar? ¿No? Yo creo que por aquí. ¿Cómo jugar? Pues vamos a tener un muñequito que tenemos, que nuestro protagonista, que va a tener que dispone de 4 vidas, y lo que va a tener que hacer es, para pasar cada pantalla, es encender una serie de velas que hay repartidas en la pantalla. Una pantalla que primero hay que decir que es una pantalla infinita, o sea que si salimos por la izquierda apareceremos por la derecha, y lo más sorprendente es que también pasa lo mismo en el borde superior y el inferior. Entonces, para encender esas velas primero tenemos que eliminar cierto tipo de enemigos que dejarán como una llama flotante,
y una vez que recogemos esa llama, podremos encender esas velas. Los controles, los básicos: izquierda, derecha, saltar y disparo. El tema muy también a tener en cuenta es el tema del temporizador. Tenemos un tiempo límite para completar cada pantalla. Normalmente no suele ser un elemento a tener en cuenta. Antes parece ser que sí, las primeras versiones, pero luego ya en esta versión definitiva, tras el testeo de la gente, pues ya dejaron bastante amplio el margen para poder completar la partida. Las vidas, que empezamos con 4, y llegados a ciertas fases, a ciertas áreas ya avanzadas, podemos recuperar vidas extra, pero nunca podremos tener más de las 4 iniciales. El Fire Counter, que le llama aquí, es el que va a decir cuántas almas o cuántas llamas de esas tenemos en nuestro poder para poder encender las velas. Siempre es un máximo de 4, porque siempre como mucho van a haber 4 velas en pantalla, y luego finalmente el nivel por el que vamos. Los 23 niveles además están repartidos como en 3 capítulos distintos, ¿no? De 3 ambientaciones distintas. Eso le da al juego pues mayor riqueza visual. Y luego los elementos que van a ver, pues plataformas, las velas que ya he comentado. Tema de los enemigos, va a haber distintos tipos de enemigos que vamos a tener que ir viendo conforme vamos avanzando en el juego. Y lo que comentaba, 3 áreas en las que discurre esta aventura y la que tenemos que pasar para llegar a lo que es el final. El único así un poco a tener en cuenta es el tema de las colisiones. Como es AGD, pues vamos a tener el problema de que lo que es la colisión horizontal sí que se puede programar y sí está bien programada, pero el problema va a ser con la colisión vertical, ¿no? Que puede ser que algunos saltos que parezca que estén ajustados y que sí que pasemos por encima de los enemigos, pues no los detecte como colisión y nos quiten una vida. Pero teniendo también eso un poco en cuenta y haciendo saltos un poco más holgados, pues podremos jugar a este juego. Que la verdad es que la dificultad en sí es un poco complicada, pero también hay que tener en cuenta que es un juego corto, o sea que está hecho con esa idea de que juguemos bastantes partidas a él. Cada partida nos va a salir mejor porque perderemos menos vidas por el camino, y así pues tengamos unas cuantas horas de diversión para completar el juego. Y una vez comentado ya en línea general lo que es el juego y la edición física que hay disponible, pues voy a intentar comentaros unos pequeños consejos, ¿no? Para ir pasando cada una de las pantallas, porque la verdad es que es bastante difícil, aunque realmente la diversión debería ser que cada uno averiguara las estrategias de cada pantalla. Esta primera pantalla pues es sobre todo de iniciación para averiguar cómo es lo que es la mecánica del juego, ¿no? Pues lo que tienes que hacer la pantalla infinita, es toda la parte básica. Tienes que darte cuenta que la pantalla infinita es tanto el borde inferior como el borde superior, y lo del tema de cómo tienes que eliminar a los enemigos para luego encender las llamas. Y en esta segunda pantalla pues también es ver las ventajas de la pantalla infinita, ¿no? Porque aquí para pasar de un lado a otro podríamos pasar por el centro, pero el centro hay muchos murciélagos en nuestro camino, así que es mucho más fácil salir por un lado de la pantalla para entrar por el otro. Lo bueno que tiene este juego es que los niveles, lo que es la secuencia de los enemigos es siempre fija y siempre empieza igual con cada muerte, ¿no? Con cada vez que empecemos el nivel. Entonces, como veis ahí, tenía yo una estrategia de esperarme un poco, dejarme caer por la izquierda. Y eso siempre vale, siempre que lleguemos a este nivel siempre va a valer, igual que aquí. Aquí hay que tener un poco de cuidado para dejarse caer justo cuando haya un poco de hueco para que no nos mate ese zombie, ese muerto viviente o ese enemigo verde. Y siempre sin dejar de mirar cómo los murciélagos van subiendo y poniéndose en nuestro camino. Hay que tener en cuenta que cuando bajamos de la pantalla,
y volvemos a aparecer arriba, hay que tener mucho cuidado porque que uno de los enemigos no esté en esa situación, ¿no? Sobre todo los murciélagos, que no estén justo en el borde superior. Aquí, para pasar de un lado a otro, pues podemos hacer saltando los enemigos, los murciélagos, y ahí, como veis, ahí hay una pequeña zona en esa plataforma donde podemos quedarnos mientras que esperamos a que ese enemigo verde nos deje hueco. Aquí estamos ya ante la última pantalla de la primera área. Y como veis, tenemos un nuevo enemigo, ¿no? Esa especie de fantasma o bruja que va rebotando de un lado a otro. Que yo sepa es inmune a nuestros ataques, no podemos hacerle ningún daño, y entonces lo que hay que vigilar cuál es su estrategia de movimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí yo sé que ahí no me va a tocar, ahí me quedo esperando, y luego una vez que pase voy totalmente detrás de él para poder eliminar al último enemigo. Y como veis aquí, las velas da la casualidad de que están abajo, la zona de abajo, pero para llegar a ellos tenemos que saltar desde la última plataforma superior. Cambiamos ya de zona. Y aquí aparecen pues nuevos enemigos, que son estos esqueletos que tiran huesos, y son quizás el enemigo más difícil por la razón, que es que, al menos a mí me lo parece, que su lanzamiento de huesos es aleatoria. O sea, igual que antes os he dicho que los enemigos tienen siempre un mismo patrón de movimiento y que siempre se repite desde que empezamos ese nivel o cada vez que muramos, pues precisamente estos esqueletos son la única excepción. El momento en el que tiran los huesos es aleatorio. Es el único componente aleatorio que he visto yo, y el que va a poder hacer que algunas fases se nos compliquen bastante. Bueno, en ese nivel 8, como habéis visto, es relativamente sencillo si sabemos cuándo tenemos que pasar, y la característica de ese nivel es que, como veis, aparecían 2 corazones, que es cada vez que cojamos uno de ellos, pues es una vida extra. Y como he dicho antes, no podemos coger más de 4, que tenemos en ese contador de arriba a la izquierda. Esta pantalla 9, lo más complicado es tener en cuenta esos esqueletos que tiran huesos, que cada vez que nos dejamos caer tenemos que haber esperado que ya hayan lanzado esos esqueletos. Entonces quizás si esperamos mucho puede ser que al final el tiempo se nos coma un poco encima, pero vamos, si tenemos la fase ya un poco trabajada, lo normal es que nos sobre tiempo. Incluso si alguna vez, algún ciclo de que tiran los huesos, no estamos preparados para dejarnos caer. Y aquí pues es una pantalla, esta pantalla 10, que hay que hacerla muy rápido. Si la hacemos muy rápida, podremos coger los 2 fuegos casi antes de que tiren los huesos, los esqueletos, y así luego ya subir a la parte de arriba, que es muy fácil, lo que es la parte de encender. Ahí lo realmente difícil era conseguir eliminar sobre todo el enemigo de abajo. Esta fase 11, como veis, es muy sencilla una vez que conocemos ese patrón. Esta fase 12 sí que es un poco más complicada porque esas brujas, fantasmas, rebotan de una manera muy amplia y puede ser un poco complicado de ver. Y yo, como veis, ahí tengo una estrategia un poco arriesgada, ¿no? De que, como lo que comentaba antes, que las colisiones horizontales están muy bien trabajadas, y entonces pues se puede uno acercar bastante a lo que es el enemigo sin que nos mate. Y aquí es complicado. Esta fase 13 es complicada por lo que comentaba del lanzamiento de huesos. Porque cuando tenemos que entrar en esa parte central de abajo, cuando nos permite el murciélago, pero claro, hay que tener también en cuenta que esos lanzamientos de huesos no nos entorpezcan. Esta fase 14... para mí la parte primera es muy sencilla, pero es quizás la que al final definía si me pasaba el juego o no. Porque ese murciélago que habéis visto ahí, ese último salto que tengo que hacer hacia la plataforma central, es quizás lo más complicado. Es por el tema de la colisión vertical. Si no afinas lo suficiente, puede ser que ese murciélago te mate, aunque no lo esté tocando realmente, y es lo que más quebradero de cabeza me daba. Y bueno, aquí ya en la fase 15 es el último área. Como veis, hay que tener cuidado con cuándo saber bajar, tanto por saber, porque siempre vamos a bajar en esa plataforma superior, vamos a bajar por la parte más externa, como luego que justo antes de bajar, antes de que nos puedan tocar los huesos, como veis, la plataforma que hay es muy pequeña, y como me ha pasado en el primer intento, pues realmente me he caído y luego me he quedado a merced de los huesos. Ahí, como ya tengo 4 vidas, pues no cojo esa otra vida extra, pero sería hacer lo mismo que el anterior. ¿Ves ahí, por ejemplo, habéis visto ese problema de colisión vertical? Ahí he sido demasiado apresurado.
el murciélago, realmente el sprite del murciélago, el dibujo ya había realmente bajado de la plataforma, pero lo que es la colisión, la caja de colisión todavía que estaba ahí, porque el problema es que AGD trabajaba siempre con sprites de 16 por 16, lo que es la colisión en un alto de 16 píxeles, y entonces aunque el sprite sea menor de 16 píxeles de alto, pues va a seguir detectando como una colisión. Esa fase, como veis, no es muy complicada, y esta fase 17 realmente lo complicado es esta parte del inicio, ¿no? Ese pequeño escalón como que hay ahí que dificulta un poco lo que es el salvar ese murciélago. Y además esta fase 17 quizás la característica que tiene es que rompe un poco con lo que es la simetría del resto de los niveles, ¿no? Todos los demás niveles son más o menos simétricos. Una vez que sabes hacer una parte, normalmente es hacer lo mismo en la otra parte, pero este es un poco diferente. Y bueno, y aquí ahí arriba me trabo un poco con el tema de que veis que también hay que entrenarlo un poco, que es justo cuando te dejas caer de una plataforma, rápidamente le das a la dirección contraria para poder aterrizar bien en la plataforma inferior, ¿no? O en este caso encender la vela. Esta fase, pues 18, pues sobre todo hay que tener muy en cuenta por dónde vamos a caer. Porque, por ejemplo, ahora si me dejarase caer, me mataría el enemigo de arriba. Estaba ahí, la verdad es que estuve bastante atento y no me dejé caer de manera precipitada. Y como veis, es simplemente esperar también a que los esqueletos lancen su disparo y luego encontrar ese hueco. Aquí también hay un poco de diferencia de simetría. En la parte de abajo hay como una especie de laberinto que la verdad es que hasta que lo entiendes puede confundirte un poco. Y luego realmente la única complicación es cuando caemos en esa plataforma de la parte superior, que el enemigo nos va a dejar muy poco margen de maniobra. Como veis ahí rápidamente hay que en ese hueco que nos va a dejar entre el murciélago y ese zombie andante, porque rápidamente se va a dar la vuelta, pues rápidamente hay que atacarle y conseguir esa llama. Y este nivel 20 pues es todavía para mí el más aleatorio, ¿no? Es con el que más problema me da, y el que menos clara tengo la estrategia. Por un lado hay que tener en cuenta de que yo siempre me dejo caer, ¿no? Tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, es por esos huecos me dejo caer justo pegado a la pared y sé que voy a acabar en lo que es en la plataforma superior, en la parte más interna. Y luego está el tema de cuándo dejarse caer, ¿no? Porque por un lado tienes que estar atento a los huesos, y por otro lado a los fantasmas que, como veis, tienen un hueco bastante estrecho y van rebotando constantemente. Entonces yo normalmente me dejo caer justo cuando el fantasma o la bruja ha tocado la pared de la derecha o de la izquierda, no, la pared interior. Pues ahí es cuando me suelo dejar caer, porque como voy a dejar caer por esa pared, pues lo normal es que cuando yo como él está rebotando contra esa pared, cuando yo me esté ya cayendo, ya lo haya dejado. Y esta fase 21 realmente es fácil. Lo que pasa es que tiene ahí ese salto que hay que hacer justo cuando el otro esqueleto está disparando un hueso. Y entonces ahí, como habéis visto, estas últimas plataformas son un poco traicioneras, ¿no? Porque no se ven muy bien cómo es la plataforma. Y esa ahí quizá la mayor preocupación. Y esta fase 22 quizá la recomiendo que la trabajéis un poco por separado, ¿no? Porque en sí no es muy complicada, pero si no la sabes muy bien los movimientos que tienes que hacer, rápidamente te vas a ver un poco encerrado entre las plataformas, o dejarte caer y que de repente te den hueso. De hecho, aquí me ha pasado que no recordaba muy bien cómo llegar a esa plataforma central. Creía que era desde la plataforma de abajo y no, es desde las superiores, ¿no? Pero el problema es que esas están a merced de donde dispara los esqueletos. Y esta última fase realmente es fácil, porque es seguir esta estrategia que tengo. Rápidamente subir a la plataforma de arriba, esperar tu turno, volver a la del centro, y luego aquí esperar también a que vuelvan a pasar este trenecito, ¿no? De brujas, y luego ya simplemente es encender las luces. Sin encender las luces quizá lo más fácil. Hay que tener un poco de paciencia aquí, porque encender la del centro es fácil. Lo que pasa es que aquí me he dejado caer por la del lado contrario y casi la fastidio. Y con eso pues ya liberamos Trasmoz de su maldición, y así ya pues completamos el juego. La verdad es que es un juego también que es bastante rejugable, ¿no? Aunque no tenga más puntuación, pero sí que por el tema de que es bastante entretenido. Es como, yo lo asemejo mucho a lo que es el Manic Miner, ¿no? Es un juego en el que tienes que estudiar pantalla por pantalla,
va a requerir mucho de tu habilidad. Yo lo recomiendo con teclado, sobre todo si estás acostumbrado más a usar teclado. Yo siempre cuando necesito un juego de precisión siempre prefiero usar teclado. Y sobre todo va a recompensar lo que es trabajar mucho con las pantallas, ¿no? Una misma pantalla, no es lo mismo la primera vez que lleguemos a ella que cuando ya la habremos jugado 20 veces. Vamos a notar una gran diferencia y a la hora de pasarse. Eso sí, ya habéis visto que cuando morimos tiene el inconveniente de que perdemos todo nuestro progreso, ¿no? O sea, tenemos que volver a empezar la fase desde el principio. Las velas que llevemos encendidas no servirán de nada, tenemos que volver a empezar de cero. Y bueno, pues ya poco más me queda que comentar. Ya dejo lo que es un poco lo que es el menú de inicio para que podáis escuchar la música. La verdad que la música también es una gran característica de este juego. A mí me ha gustado mucho y sobre todo lo que es la melodía esta del principio.